Les doy la bienvenida. El tema que vamos a charlar hoy es de diagnóstico pulpar. ¿Qué es el diagnóstico? Es la parte de la medicina que estudia los signos y síntomas de una enfermedad para poder identificarla, para poder ponerle nombre y de esa forma poder realizar la terapéutica adecuada. Antes de hablar de diagnóstico pulpar, vamos a repasar algunas características de la pulpa dental. Histológicamente es un tejido conectivo laxo, muy vascularizado, con características especiales por encontrarse enclaustrado por dentina. Está formado por una tríada, una arteria, una vena y un nervio. Los nervios siguen muy de cerca los vasos de la pulpa. Está compuesta por células, fibras y sustancia fundamental y tiene como función la función nutritiva, formativa, de defensa e inervación. ¿Cuáles son los factores que afectan la pulpa dental? Tenemos factores particulares, dentro de ellos factores vivos e inertes. Vivos serían bacterias, hongos o protozoos, y factores inertes como factores químicos, térmicos, mecánicos o irradiaciones. Dentro de los factores generales tenemos avitaminosis, desequilibrio hormonal, deficiencia proteica, latinismo experimental, infección general por virus o alteraciones circulatorias generales. Para realizar el estudio de la semiología pulpar, vamos a tener que recolectar datos de la sintomatología subjetiva del paciente, sumarle a ello el estudio clínico radiográfico, junto con todas las pruebas complementarias que vamos a hacer, y de esa forma vamos a llegar a un diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, podemos comenzar a elaborar el plan de tratamiento. La sintomatología subjetiva consta de 2 ítems: los antecedentes del caso, a través de la anamnesis, que tiene una importancia fundamental porque contribuye a reconstruir la evolución del proceso. El otro ítem son las manifestaciones de dolor, que nos hablan del estado de la enfermedad pulpar al momento de concurrir el paciente al consultorio. La anamnesis es un interrogatorio dirigido que trata de obtener del paciente la máxima información posible sobre sus síntomas actuales y sus antecedentes médicos y odontológicos. Como les dije, es fundamental para reconstruir la evolución del caso. Lo que hay que tener en cuenta es que no siempre se puede confiar ciegamente en los datos que el paciente nos relata, pues pasa que a veces hay pacientes que son miedosos o están ansiosos y pueden transgiversar alguna información para que de esta forma se los pueda llegar a aliviar más prontamente. Esta serie de preguntas que le vamos a hacer a nuestro paciente deben ser claras, sencillas y fáciles de responder. Como por ejemplo, ¿qué pieza le duele? ¿Duele más cuando toma bebidas frías o calientes? ¿Duele con alimentos dulces o ácidos? ¿Cuándo comenzó el dolor? ¿Duele al masticar? ¿Calma con el frío? ¿Duele más con calor? ¿El dolor es continuo? ¿Cómo comenzó el dolor? ¿Tuvo necesidad de tomar analgésicos? ¿El dolor se va enseguida? ¿El dolor se irradia hacia alguna otra zona? ¿El dolor perdura? ¿Duele más de noche? ¿Se ha despertado con dolor? ¿Por qué es tan importante saber sobre las características del dolor? Porque éstas nos pueden orientar sobre el estado de la enfermedad pulpar. Puede haber dolores sordos o punzantes, dolores provocados o espontáneos, fugaces, intermitentes o continuos, localizados o irradiados, leves, moderados o severos. Hay dolores que pueden reflejarse de una arcada a la otra, lo que es importante es que es siempre del mismo lado. Hay dolores
que se irradian al oído, que pueden ser causados por las piezas dentarias inferiores, dolores que se irradian hacia la zona del temporal, que pueden ser causados por piezas dentarias superiores. También existen dolores que son manifestaciones de enfermedades sistémicas, como por ejemplo una sinusitis puede causar alguna molestia en los molares y premolares superiores, o el caso de una insuficiencia coronaria que puede reflejar una molestia en la zona de la mandíbula. Existen diversas teorías que tratan de explicar la percepción del dolor dental, como por ejemplo la teoría de la vibración, la teoría de las fibrillas nerviosas en dentina, teoría de la histamina liberada al ser lesionado el odontoblasto, la teoría de la acetilcolina, que actúa como vía de transmisión de las terminaciones nerviosas en la zona odontoblástica, y la teoría de la presión hidrodinámica. Para terminar con las características del dolor, les dejo así como 2 tips importantes. Ante un dolor espontáneo de una pieza dentaria, queda descartada la posibilidad de conservar la pulpa vital. Otro, que un dolor provocado que cesa de inmediato indica la posibilidad de un estadio pulpar reversible. Examen clínico y radiográfico. En este paso vamos a valernos de distintas pruebas que por sí solas no son concluyentes para realizar un diagnóstico. Estas pruebas son exploración e inspección, color, transiluminación, conductividad térmica, percusión y palpación, electrodiagnóstico, test cavitario o de fresado, test anestésico, radiografía y métodos experimentales. Todo lo que obtenemos de estas pruebas de diagnóstico, más las observaciones clínicas que realizamos del paciente, más todos los síntomas que recolectamos en la anamnesis, siempre deben ser evaluadas por la experiencia profesional para luego arribar a un diagnóstico. Inspección y exploración. Debe realizarse minuciosamente examinando todas las caras de la pieza dentaria. Con respecto al avance de la caries en dentina, las reacciones pulpares generalmente se dan cuando la lesión está a 0,75 milímetros de la pulpa. Otro dato también para saber, importante, es que las cavidades mesiales son las que avanzan con mayor rapidez y se vuelven penetrantes. Color. Las coloraciones anormales aportan datos importantes para el diagnóstico, como por ejemplo, las coloraciones blanquecinas son signos de lesiones incipientes, mientras que una tonalidad marrón parduzca se ven lesiones avanzadas. En piezas dentarias sin vitalidad es muy frecuente el cambio de color. Transiluminación. Revela lesiones que podrían pasar inadvertidas a la exploración, como por ejemplo zonas de descalcificación en caras proximales, como se ve en la primera foto, o pequeñas fracturas o grietas del esmalte, como se ve en la segunda foto. Test térmico. La aplicación de frío o calor sobre la pieza dentaria va a dar una reacción dolorosa de la cual va a haber que evaluar la intensidad y el tiempo que dura una vez que cesa el estímulo. El test de frío consta de aplicar sobre la pieza dentaria, puede ser un lápiz de hielo, agua fría, dióxido de carbono, cloruro de etilo o endo-ice. En esta diapositiva se ve el ejemplo de cómo se toma el test de frío con anestubos vacíos, se cargan de agua, se pone un hilito para poder retirarlo y con ese hielo que se formó se toma el test sobre las piezas dentarias, la que estamos haciendo el diagnóstico y también las vecinas como para poder comparar.
El test de calor se hace con una barra de gutapercha. Esta se calienta a la llama del mechero y se aplica sobre el diente previamente envaselinado. Se deja actuar hasta que el paciente tenga una ligera sensación de dolor. El procedimiento se repite en las piezas vecinas para poder comparar los resultados. Percusión y palpación. La percusión se realiza con un golpe suave o moderado con el dedo o con el mango de un instrumento sobre la pieza dentaria. El dolor a la percusión vertical nos orienta a pensar en una patología de tipo periapical de origen pulpar. La molestia hacia la percusión horizontal nos orienta a pensar en lesiones de tipo periodontal. Bueno, acá se ve el ejemplo de la percusión vertical, como ya dijimos, nos orienta a pensar en una patología de tipo periapical. La percusión horizontal nos orienta a pensar en una patología de tipo periodontal. La ausencia de dolor a la percusión no es indicativo de que no exista lesión. Y también hay que saber que en casos de patologías complejas puede haber dolor a ambos tipos de percusión. Palpación. Se debe realizar una palpación minuciosa de todos los tejidos. La palpación de los tejidos blandos sobre los duros permite detectar reacciones inflamatorias periodontales, complicaciones periapicales e infartos ganglionares. El vitalómetro es un dispositivo eléctrico que se utiliza para estimular una respuesta pulpar a través de una corriente. Sirve para evaluar si la pulpa está viva o no. Este método no es infalible y por lo tanto no se puede confiar demasiado en él. Hay que sumar los datos a otras pruebas de vitalidad. Hay que tener en cuenta que en pacientes que usan marcapaso no se puede utilizar. Test cavitario o de fresado. Consiste en fresar sin anestesia piezas dentarias que se consideren necrosadas. La ausencia total de dolor nos indica una necrosis. En cambio, una reacción de dolor al atravesar la dentina indica la presencia de pulpa viva. Test de anestesia. Es muy valioso cuando el dolor no está bien localizado, cuando es un dolor irradiado y cuando las piezas dentarias no tienen corona. Este se realiza una vez que ya fueron probados todos los demás métodos de diagnóstico. Por ejemplo, cuando hay un dolor irradiado y no se sabe si proviene del maxilar superior o inferior, se da una anestesia troncular y si el dolor cesa, el problema provenía de una pieza dentaria inferior. De lo contrario, el problema viene de una pieza dentaria del maxilar superior. Radiografía. La radiografía nos aporta muchos datos para elaborar un diagnóstico, pero siempre hay que recordar que es un elemento auxiliar más y los datos que de ella obtenemos se deben sumar a los datos recolectados con las demás pruebas. ¿Qué podemos ver en las radiografías? Restauraciones profundas, caries simples o compuestas, con o sin compromiso pulpar, restauraciones desbordantes, ausencia o presencia de lesiones periapicales, reabsorciones internas o externas, fracturas, calcificaciones, el estado del hueso, del periodonto, los conductos, la cámara pulpar y muchos datos más. Hay que tener en cuenta que las radiografías siempre nos van a dar solamente una imagen bidimensional. La imagen de las radiografías debe ser muy nítida, tener buen contraste y una buena técnica. Y siempre recordar que las radiografías no aportan un diagnóstico definitivo. En esta diapositiva vemos varias imágenes radiográficas donde podemos ver piezas dentarias con tratamientos de conducto, realizados correctamente, con una restauración que sella bien, que no se encuentra desbordante en proximal. Después algunas otras radiografías con caries distales, con compromiso pulpar, reabsorciones, conductos mal hechos con reabsorciones periapicales,
En otra radiografía se ve reabsorción entre las raíces. En otra se puede también controlar la erupción dentaria o piezas dentarias donde tenemos remanentes de raíces que son para extracción, con procesos periapicales. También nos aportan muchos datos las radiografías panorámicas. Por último, como método de diagnóstico, tenemos métodos que están todavía en la etapa experimental, como la flujometría mediante láser Doppler, la oximetría de pulso, la determinación de la hipoxia pulpar y la temperatura en la superficie de la corona. Bueno, para terminar con todos los métodos de diagnóstico y para pasar a los estados clínicos propiamente dichos, les vuelvo a decir que todos los síntomas recolectados de la anamnesis, más todas las observaciones clínicas, más todos los datos obtenidos de las pruebas de diagnóstico, deben ser evaluadas y respaldadas por la experiencia de un profesional responsable. Pese a todo ello, el diagnóstico final puede presentar alguna duda, por lo que en algunas circunstancias a veces es preferible un periodo de espera, un periodo de observación, antes de realizar un diagnóstico errado. Estados clínicos pulpares. Bueno, este es el cuadro con el que nos vamos a guiar en operatoria. Es una clasificación del Dr. Maisto, donde se ven todos los estadios de la patología pulpar, de los cuales vamos a ir hablando uno por uno. Higidez pulpar. La higidez pulpar es un estadio en el cual la pulpa tiene sus funciones fisiológicas óptimas, no presenta sintomatología alguna y responde a los test de vitalidad pulpar. Esto quiere decir que la pulpa se encuentra en estado de salud. Hiperemia pulpar. Hiperemia pulpar es un estadio de inflamación pulpar caracterizado por una dilatación y aumento del contenido de los vasos sanguíneos de la pulpa. Las causas pueden ser caries, erosión, abrasión, afracción, calor friccional, traumatismos, etc. La hiperemia puede ser arterial, activa o reversible, o venosa, pasiva o irreversible. Clínicamente es imposible diferenciarla. Por lo tanto, se tratan las dos como activas o reversibles. ¿Cómo es la sintomatología de la hiperemia? El dolor es provocado principalmente a los dulces, ácidos y al frío. Es localizado, quiere decir que el paciente sabe cuál es la pieza que le duele. Y es fugaz. Al cesar el estímulo, cesa el dolor. El tratamiento de la hiperemia es eliminación de la causa y sin agregar nuevas injurias, se hace una protección pulpar indirecta con algún material que resulte descongestivo pulpar, como el hidróxido de calcio, y se espera la evolución. El paciente puede volver a la próxima consulta sin dolor, con mucho dolor o con el mismo dolor. Si vuelve sin dolor, tengo que realizar los test de vitalidad para asegurar que la pulpa no se haya pasado a un estado de necrosis pulpar. Si vuelve con mucho dolor, la pulpa evolucionó a una pulpitis y hay que realizar una endodoncia. Si el paciente vuelve con el mismo dolor, hay que diferenciar de acuerdo al material utilizado. Si colocamos un hidróxido de calcio, dejamos actuar más tiempo el material y controlamos. Si colocamos un óxido de cineugenol, debemos tener en cuenta que este es paliativo del dolor y puede enmascarar una pulpitis. Pulpitis. Las pulpitis pueden ser abiertas o cerradas. Dentro de las cerradas tenemos la infiltrativa y la abscedosa, y dentro de las abiertas la ulcerosa, primaria o secundaria, y la hiperplásica o pólipo pulpar. Todas las pulpitis
comienzan en la cámara pulpar, lo que implica que primero son parciales para luego hacerse totales. Bueno, como ya dijimos, dentro de las pulpitis cerradas tenemos la infiltrativa y la abscedosa. Pulpitis infiltrativa. Pulpitis infiltrativa es un proceso patológico irreversible donde hay una inflamación con pasaje de glóbulos blancos y plasma sanguíneo a través de las paredes de los capilares, lo que va a producir una gran presión pulpar. Las causas se va a producir generalmente por caries penetrante, tallados grandes sin refrigeración, traumatismos, agentes físicos, químicos, lesiones periodontales avanzadas también. Sintomatología de la pulpitis infiltrativa. El dolor es provocado principalmente a los dulces, al calor y al frío. Es localizado, el paciente localiza la pieza que le duele y es continuo. Al cesar el estímulo, el dolor continúa por un lapso prolongado de tiempo. ¿Cuál es el tratamiento de la pulpitis infiltrativa? El tratamiento es la endodoncia. Tenemos un tratamiento de urgencia que podemos realizar, que es la apertura de la cámara pulpar, la extirpación del filete nervioso, lavado con agua de cal, una torunda de algodón seca y un provisorio. Pulpitis abscedosa. La pulpitis abscedosa se presenta como un proceso mórbido irreversible. Histológicamente vamos a ver abscesos múltiples, con su porción céntrica necrótica, rodeada de pulpa viva infiltrada. Hay abundante infiltrado polimorfo nuclear y el tejido pulpar es ocupado por líquidos purulentos con pérdida de la estructura original de la pulpa. Generalmente, la causa es la evolución de la pulpitis infiltrativa. Esta pulpitis produce dolores irradiados del más alto nivel. Se da debido a los fenómenos de expansión y presión en el tejido pulpar. El paciente no localiza cuál es la pieza que le duele. El dolor es continuo, ya que se mantiene por un lapso prolongado de tiempo. El dolor aumenta con el calor y disminuye con el frío. Aumenta también en posición de cúbito. El dolor es espontáneo, ya que se produce solo sin necesidad de un estímulo. El tratamiento de la pulpitis abscedosa corresponde a la especialidad de endodoncia. Ahora, como el paciente viene muy dolorido al consultorio, debemos realizarle un tratamiento de urgencia. Este consta de abrir la cámara pulpar, dejar drenar el contenido purulento, lavar con agua de cal, colocar una torunda de algodón apenas humedecida o con el olor solamente de paramonoclorofenol alcanforado, sobre esta otra torunda estéril seca que se coloca en la cámara pulpar y luego se coloca un provisorio. Pulpitis abiertas. Tenemos la ulcerosa y la pólipo pulpar. La pulpitis ulcerosa presenta histológicamente en contacto con el medio bucal una zona necrótica, infiltrado linfoplasmocitario, células macrofágicas y tejido congestivo que puede extenderse a toda la pulpa. La radiografía muestra la comunicación de la pulpa con la cavidad bucal. Las causas pueden ser traumatismo, iatrogenia o caries. La pulpitis ulcerosa puede ser superficial o primaria, o profunda o secundaria. Pulpitis ulcerosa primaria o superficial. Esta se produce cuando la lesión de caries llega a producir una comunicación con la cámara pulpar. También puede ser a causa de una iatrogenia. La sintomatología duele a la masticación, a la exploración y a los cambios térmicos. Cuando la comunicación entre la cámara pulpar y el medio bucal es causado por traumatismo o iatrogenia,
Esto puede ser una herida pulpar. La herida pulpar es la única pulpitis potencialmente reversible. Para tratar la herida pulpar como potencialmente reversible, se deben dar una serie de condiciones. Estas son que la exposición sea puntiforme, un diente joven, medio aséptico, una cavidad sin caries, traumatismo reciente, que tenga sangrado por la herida con sangre roja, pulpa sana, que se localice en la zona de un cuerno pulpar y en general en piezas dentarias multirradiculares. El tratamiento de la herida pulpar, si se dan las condiciones que habíamos visto, va a ser una protección pulpar directa. Esta se hace con hidróxido de calcio puro en contacto con la pulpa, sobre este hidróxido de calcio fraguable y una base cavitaria como ionomerovitrio. Sobre este ya se hace la restauración definitiva para asegurarnos el sellado. Luego se da un compás de espera, se ve la evolución inmediata. Como resultado de la protección pulpar directa, la pulpa se defiende, aislándose del medio bucal, mediante la formación de un puente dentinario. Este puede o no tener imagen radiográfica y no siempre es indicativo de que la inflamación pulpar haya cesado por completo. El éxito del tratamiento se va a dar cuando va a haber ausencia de sintomatología y una respuesta positiva a los test de vitalidad. Pulpitis ulcerosa secundaria o profunda. Esta evoluciona de una pulpitis ulcerosa primaria. No presenta dolor a los cambios térmicos y sí presenta dolor a la masticación, a la exploración o si el drenaje al medio bucal está obstruido por retención de alimentos. Las pulpitis ulcerosas primarias y secundarias, que son originadas por caries, tienen como tratamiento la endodoncia. Ahora pasamos a la otra pulpitis abierta, que es la hiperplásica o pólipo pulpar. En esta vamos a ver histológicamente tejido de granulación, un epitelio pavimentoso provenientes de células epiteliales de la mucosa bucal, gran cantidad de fibras colágenas, vasos sanguíneos dilatados y en esta la pulpa apical puede mantener la vitalidad. Las causas pueden ser caries en dientes jóvenes con forámenes abiertos y gran capacidad defensiva. El pólipo pulpar es poco frecuente. Se lo debe diferenciar de los pólipos gingivales. La radiografía nos va a mostrar una comunicación de la cámara pulpar con el medio bucal. ¿Cómo diferenciamos un pólipo pulpar de un pólipo gingival? El pólipo pulpar proviene del interior de la cámara pulpar, es indoloro a la exploración y sangra mucho y con gran facilidad a la exploración. Y ahí vemos una foto correspondiente al pólipo pulpar. El pólipo gingival, en cambio, posee un pedículo que lo une a la encía, resulta doloroso a la exploración y no es tan sangrante. Y vemos la foto que corresponde al pólipo gingival. El tratamiento del pólipo pulpar o pulpitis hiperplásica corresponde a la especialidad de endodoncia. Necrosis pulpar. Necrosis. Esta es la muerte de la pulpa. Puede ser aséptica, o sea que la pulpa muerta está libre de microorganismos, o séptica, también llamada gangrena, donde la pulpa muerta es invadida por gérmenes saprófitos de la cavidad bucal. Tanto una necrosis como la otra pueden evolucionar hacia patologías periapicales. Las causas de la necrosis pueden ser un traumatismo violento, obturaciones profundas, acción química de materiales de restauración, agentes desvitalizantes o por fresado excesivo sin refrigeración. Hay que saber que las piezas multirradiculares pueden presentar necrosis mixta. A la radiografía se puede ver una caries o restauración grande
y ensanchamiento del espacio periodontal. Bueno, como ya dijimos, la necrosis aséptica es la muerte pulpar sin contaminación bacteriana. Es un proceso irreversible. Histológicamente vamos a tener dos tipos de necrosis. Una por coagulación, donde el tejido carece de irrigación y sufre un proceso de precipitación formando una masa semisólida. La otra es por licuefacción. Se produce por destrucción tisular por acción de enzimas proteolíticas. Necrosis séptica. Esta se da fundamentalmente por la invasión de la pulpa por gérmenes de la cavidad bucal o también por el fenómeno de anacoresis. Este en raros casos se da. ¿Qué es la anacoresis? Es un fenómeno por el cual pueden llegar a la pulpa previamente inflamada microorganismos del torrente sanguíneo. ¿Cómo se presenta la necrosis séptica? Vamos a ver en ella productos de descomposición orgánica con la producción de componentes gaseosos como indol, cadaverina, escatol, putrescina, que van a dar a esta necrosis un olor característico al realizar la apertura de la cámara pulpar. La necrosis séptica puede doler con líquidos calientes. La necrosis no presenta sintomatología dolorosa, ni responde a los test de vitalidad pulpar, salvo en casos de necrosis aséptica que puede reaccionar con líquidos calientes. Esto se da por la producción de gases. El diente afectado puede tener cambio de coloración. El tratamiento es la endodoncia. Podemos tener que hacer un tratamiento de urgencia en caso de necrosis aséptica y este es establecer una vía de drenaje entre la cavidad pulpar y la cavidad bucal y se mantiene esta vía de drenaje hasta la realización de la endodoncia correspondiente. En estas imágenes se ven piezas necrosadas con cambio de coloración. Diagnóstico periapical. Las afecciones periapicales pueden ser de origen infecciosa, traumática o medicamentosa. Las infecciosas pueden ser causadas por pulpitis avanzadas, necrosis, infección durante un tratamiento de conducto o inclusive por anacoresis. Con respecto a las medicamentosas, la acción irritante o cáustica de algunas drogas durante un tratamiento de endodoncia también puede provocar lesiones periapicales. Y las traumáticas pueden ser originadas por un golpe, una sobrecarga oclusal, sobreinstrumentación o sobreobturación durante un tratamiento de endodoncia. Las lesiones periapicales las podemos dividir en agudas o crónicas. Dentro de las agudas tenemos la periodontitis aguda y subaguda y el absceso alveolar agudo. Dentro de las crónicas tenemos la periodontitis crónica, el granuloma y quiste, absceso alveolar crónico, la osteoesclerosis, la reabsorción cementodentinaria, la hipercementosis y las lesiones de etiología extrapulpar. Periodontitis apical aguda. Las causas pueden ser una infección profunda de la pulpa, inflamación periodontal avanzada o por causas traumáticas. La sintomatología, un dolor intenso a la percusión, a la palpación, incluso al roce de la lengua. La pieza se siente alargada y hay imposibilidad de ocluir en ese sector. La radiografía, al ser un proceso agudo, la imagen radiográfica no aporta datos relevantes. El tratamiento consiste en aliviar el dolor. Si el problema es traumático, se saca la pieza de oclusión. Y si el problema es bacteriano, se hace la apertura, instrumentación, drenaje y se indica antibióticos de amplio espectro y antiinflamatorios. Absceso alveolar agudo. Las causas son las mismas que las de la periodontitis apical aguda.
Acá hay destrucción de tejido y acumulación de pus. La sintomatología, el dolor es intenso a la percusión, a la palpación, al calor, hay edema e inflamación de los tejidos blandos y la aparición de fístulas. En la radiografía, al ser un proceso agudo, la imagen radiográfica no aporta datos relevantes. Sí se puede ver un ensanchamiento periodontal y cuando hay una fístula se puede seguir el trayecto fistuloso con un alambre o con un cono de gutapercha. El tratamiento de urgencia es el drenaje porque la eliminación de pus va a aliviar el dolor y el edema. También se indica antibióticos de amplio espectro para prevenir una osteomelitis u otras complicaciones como el flemón leñoso de piso de boca. En la primera imagen se ve la aparición de una fístula cerca del fondo del surco de una pieza dentaria anterior. En la segunda, como con un cono de gutapercha, se entra dentro de esa fístula para seguir el trayecto fistuloso. Y en la tercera imagen se ve radiográficamente ese cono de gutapercha cómo se dirige hacia el periápice de la pieza dentaria afectada. Ahora vamos a ver las lesiones periapicales crónicas, como granuloma o quiste. El estudio clínico, en especial la radiografía, nos permite descubrir lesiones antiguas. Las lesiones crónicas prácticamente no presentan sintomatología. Muchas veces son hallazgos radiográficos accidentales. Estas lesiones pueden llegar a reagudizarse. El tratamiento de las lesiones periapicales crónicas es la endodoncia o la cirugía bucomaxilofacial. En ocasiones hay que combinar ambos tratamientos. Si una lesión periapical crónica se reagudiza, el tratamiento va a ser igual a las de las lesiones periapicales agudas. Bueno, para ir terminando, hacemos un repaso de la terapéutica a seguir y lo comparamos con los colores de un semáforo, donde el rojo indica que primero realizo la endodoncia y luego la operatoria. Esto se da en casos de pulpitis, necrosis o estados periapicales. El amarillo, la precaución, quiere decir que realizo la operatoria y controlo la evolución. Esto se da en el caso de la hiperemia y la herida pulpar. Y en el caso que diagnostiquemos un estado de rigidez pulpar, seguimos ya adelante porque podemos realizar la operatoria. Tomemos al diagnóstico pulpar como el punto de partida para comenzar a realizar la terapéutica adecuada. Bueno, gracias por la atención y les dejo mi mail por si me quieren consultar algo.